Hola, soy Luis Fierro, estudiante del grado de Ciencia Política y Gestión Pública. Referente a la asignatura de Historia Contemporánea y el trabajo que tenemos que realizar, mi exposición va a versar sobre un hecho especialmente relevante que pudo cambiar la historia de este país, tal y como la tenemos hoy presente. El tema es el asesinato de los abogados laboralistas de la calle Atocha número 55 de Madrid. Eh, Haciéndonos una idea global de los precedentes de la época, estos vienen marcados por el final del régimen franquista, como todos sabemos, con la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975. Se inicia un periodo de transición hacia la democracia que es casi imparable, ¿no? Después de 40 años de represión y de aislamiento vividos por parte de la sociedad, ¿no? Ese inicio de transición hacia la democracia, hay que decir también que bueno, fue un periodo de múltiples disturbios, de manifestaciones por todo el país, no solamente en las grandes ciudades como pudieron ser Madrid o Barcelona, sino que fue generalizado, ¿no? Después de la muerte de Franco, todos sabemos que bueno, ya había dejado la línea sucesoria escrita, accedió al reinado de España el rey Juan Carlos I, y como presidente del gobierno fue nombrado Carlos Arias Navarro, ¿no? Carlos Arias Navarro viene marcado por Franco, y su idea era de continuar más o menos con la misma política que él tenía, ¿no? Cuando debería de ser pues una de las personas encargadas de dar esos pasos de reforma política que ansiaba la sociedad en general, ¿no? Después de unos cuantos meses en el gobierno, el avance había sido poquito, escaso, o yo diría que incluso nulo, con lo cual el rey de España, Juan Carlos I, dado cuenta de la situación, tomó la decisión de relevar en el cargo y nombrar a Adolfo Suárez como presidente del gobierno. En un principio, Adolfo Suárez, dado sus precedentes también de que provenía del movimiento nacional de la época de Franco, tampoco cayó con demasiados buenos ojos dentro de la sociedad española, ya que, como decimos, sus antecedentes no daban pie a que hiciera frente a la situación de la sociedad que la sociedad demandaba, ¿no? Es más, incluso se le puso el apodo de Adolfo Suárez el Breve, pensando que iba a durar muy poquito en el cargo. Nada más lejos de la realidad, ya que, bueno, como todos sabemos, ha sido y fue, en la historia quedará como una de las personas relevantes en la época de la transición y que contribuyó de forma activa a la consecución de la anhelada democracia, ¿no? Como muestra de ello, el primer paso importante, por así decirlo, se produjo el 15 de diciembre de 1976 con la convocatoria de referéndum para la reforma política española. Fue aprobada en las Cortes por una amplia mayoría del sí, ¿no? Llegados al hecho en cuestión de la exposición al asesinato de los abogados laboralistas, cabe reseñar la semana precedente a este hecho y que se clasificó, se le puso el nombre de la Semana Trágica de Sucesos, ¿no? Ya que en ella acontecieron varios acontecimientos que así la marcaron, ¿no? Uno de ellos fue el asesinato de un estudiante en la manifestación por la amnistía de los presos políticos. Otros casos fueron los de varios secuestros, entre ellos el del político tradicionalista Antonio María de Oriol y el teniente general Emilio Villascusa, a manos del grupo terrorista Grapo, ¿no? Posteriormente, al día siguiente en otra manifestación por la muerte del estudiante, aquí cabe reseñar que bueno,
una fatídica casualidad, un disparo disuasorio de un bote lacrimógeno por parte de la policía fue a impactar en la frente de una estudiante, de una manifestante, lo cual le causó la muerte, ¿no? Llegados al día 24 de enero de 1977, que fue el día en que se produjeron los asesinatos de los abogados laboralistas, diremos que, bueno, estos venían precedidos porque durante esa semana se habían producido manifestaciones por el sindicato provincial de transporte, ya que el transporte de viajeros estaba interrumpido por múltiples manifestaciones, había huelga, ¿no? Con lo cual, el secretario de la organización del Sindicato Provincial de Transportes, Francisco Albadalejo, que fue declarado posteriormente en el juicio como el inductor al asesinato de estos abogados, Francisco Albadalejo, como decimos, fue el que planeó el parar todos estos hechos, ¿no? Él organizó el asesinato, llevó a tres hombres, indujo a tres hombres a que fueran al despacho de los abogados laboralistas. Estos hombres, pistola en mano, pues entraron allí y, bueno, empezaron a pegar tiros. Como consecuencia de ello, pues murieron 5 personas, 4 abogados y un administrativo, y otras 4 personas, bueno, resultaron heridas, ¿no? Casualidades del destino de que no murieran todos los allí presentes, pues bueno, como anécdota diríamos que uno de ellos libró la vida porque llevaba en su bolsillo delantero de la camisa un bolígrafo y una de las balas pues impactó en él y bueno, le libró de morir, ¿no? Otros libraron la vida porque al ir cayendo al suelo, pues los disparos de unos iban protegiendo a otros, ¿no? En fin, los asesinos provenían, todos estaban relacionados con los partidos provenientes de la época de Franco, con Fuerza Nueva, con la Falange Española. En fin, eran gente que estaban por y para mantener lo que había acontecido durante 40 años, ¿no? Lo que buscaban era que no hubiera cambio ninguno, ¿no? Al día siguiente de los asesinatos, en el entierro, una manifestación multitudinaria con más de 100.000 personas presentes. La anécdota principal fue que durante esa manifestación hubo un silencio sepulcral, ¿no? Quiero decir, todas las manifestaciones, todos las recordamos con gritos, con consignas, en fin. Esta fue todo lo contrario, ¿no? Fue organizada, dicen que por mediación del Partido Comunista de España, para que la sociedad se diera cuenta de que lo que demandábamos era paz, libertad, y no todo lo contrario que estaba buscando pues esta gente, ¿no? La manifestación fue encabezada por la judicatura, como no podía ser de otra manera, ya que los asesinados pues eran abogados y bueno, del gremio todos, ¿no? Por así decirlo. El juicio sobre estos asesinos, bueno, pues hay que decir que en el contexto en el que se vivía todavía pues había mucha influencia del régimen franquista. El magistrado encargado del caso pues provenía del Tribunal del Orden Público durante la dictadura de Franco, con lo cual lo único que hizo fue poner trabas y muy poca colaboración, ¿no? Incluso la policía pues colaboró prácticamente nada con los abogados de la parte acusadora, ¿no? Como anécdota también diremos que dentro de los abogados ahí hubo personajes que llegaron a ser relevantes dentro de la política española, que todos conocemos. Entre ellos se encuentran Manuela Carmena, que fue alcaldesa de Madrid, José Bono, también del Partido Socialista, presidente del Congreso, en fin, ministro, Cristina Almeida, otra destacada militante diputada del Partido Comunista de España. En fin, gente que ha tenido y tuvo relevancia dentro del panorama español, ¿verdad?
La sentencia, bueno, dentro de lo que podemos decir justa o no justa, pues bueno, los años variaron entre los 193 años máximos y 73 mínimos que le pusieron al inductor de estos atentados, ¿no? Con lo cual, pues bueno, hay que decir que bueno, no del todo fueron cumplidos porque uno de ellos estuvo fugado en un permiso penitenciario y estuvo 20 años en el exilio hasta que se le volvió a capturar, con lo cual, pues bueno, se dice que no fue del todo justa, ¿no? Y también se habla de que los realmente inductores que estaban por detrás de todo esto eran altos cargos y altos mandos provenientes del régimen franquista que nunca fueron juzgados precisamente porque, bueno, por todas esas trabas que se pusieron para no llegar a ellos, ¿no? Bueno, posteriormente a todo esto, hay que decir que bueno, se comenzó avanzando dentro del proceso democrático, se legalizó el Partido Socialista, el Partido Comunista, los sindicatos, en fin, se dieron las primeras elecciones democráticas en España, se aprobó la Constitución española en 1978, en fin, fue el inicio de una nueva etapa democrática, ¿no? Como resumen, diremos que lo que estaba planeado en un principio para que estallara una guerra social, una guerra política, pues se convirtió en todo lo contrario, ¿no? Porque la parte implicada, desgraciadamente, en los asesinatos supo estar a la altura de los casos y demostró que lo único que buscaban era paz, libertad, igualdad y progreso, ¿no? Con lo cual, bueno, pues con hechos como este, pues se demuestra que la sociedad ha podido evolucionar, ¿no? Ahí está el ADN de la democracia, ¿no? En hechos relevantes como este, en gente que dejó su vida precisamente para llegar hasta donde hoy estamos, ¿no? Y no a lo mejor como piensa mucha gente que por un político, por dos o por cierta gente, pues se consiguió lo que hemos conseguido. Y bueno, hasta aquí el resumen y gracias por escucharme.